profe. Buen día. Hola, profe. Bueno, son tan amables de prender la cámara para que no sea tan aburrido de este lado, ¿sí? Acá estoy yo sola, pero si no es un embole ver cuadraditos con una inicial. Bueno, vamos a arrancar. Primer pregunta. ¿Pudieron ver el video que les dejé para el día de ayer? Sí. 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 Bueno, hoy no vamos a hacer nada con respecto a ese video, pero sí les digo que el trabajo práctico de mañana tiene que ver con ese video. Entonces, el que no lo vio, que se tome el trabajo de volver a verlo. De verlo, perdón. Y si ya lo vieron, también les recomiendo que lo vean de nuevo. ¿Por qué? O sea, que lo vean con la intencionalidad de leer entre líneas, ¿sí? De ver pequeños detalles. Es un video que dura 20 y pico de minutos, pero considero que no es tan aburrido, ¿sí? Es uno de una serie de videos del canal Encuentro. Ese es el que me parece que es más completo para responder o para mostrar lo que venimos trabajando durante esta unidad. Y ahora les voy a pegar acá en el chat de acá, les voy a pegar un enlace de una nota periodística que no encontré el documento específico, sí la nota, pero como para que tengan una mirada diferente, o un ejemplo, mejor dicho, diferente de dónde se puede o con qué opción tenemos y qué podemos mirar alrededor para hacer APS. Así que esto se los dejo, no es para que lo miren ahora, sino para que lo lean. Es una nota periodística, pero en el marco de una acción con fundamento en APS, ¿sí? No es nueva, es bastante vieja la acción, pero sí se ha ido replicando y lo que tiene es que está en el marco de acciones de las Naciones Unidas. Entonces, ha sido, digamos, tomada como base para replicar en otros lugares con la misma ideología, ¿sí? con el mismo pensamiento de ampliar las acciones con la intervención de otros actores, pero obviamente con algunas características a tener en cuenta. Más allá de que el tema que se trató en este caso tiene que ver con HIV y con enfermedades de transmisión sexual, lo importante es la mirada de una acción en salud en un espacio que por ahí no se lo hubiera considerado en primera instancia. Y eso nos permite, a mi entender, visibilizar que hay otros caminos para hacer salud y no solamente el tradicional y en el marco normal de las instituciones formales, ¿sí? Entonces, por eso quería traérselo. Parte de esto lo pueden llegar a aplicar cuando realicemos el trabajo práctico mañana, ¿sí? O sea, esta opción. Así que eso se los dejo ahí. Bueno. Profe, ¿mañana nos conectamos o tenemos el trabajo en la plataforma? ¿Mañana cómo, perdón? ¿Nos conectamos? Mañana es presencial. Mañana tenemos aula. Mañana hay aula. No, porque se había hablado de que había feriado, pero en realidad es feriado solamente para un grupo que tiene que ver con la comunidad armenia, ¿sí? Entonces la universidad, a las personas que pertenecen a esa comunidad, las universidades, le dan asueto, no le dan feriado, no se le computa una falta, porque es el día de la memoria de esta comunidad, ¿sí? Por eso figura en el calendario académico el feriado. Pero tiene que ver con eso, hay toda una resolución que implica eso. Mañana hay presencial, así que ahí nos vamos a juntar y van a hacer el trabajo práctico. El trabajo práctico va a ser en grupo, ¿sí? Así que cuando lleguen, hagan el favor de juntarse ya en el grupo, dejándome espacio para que yo pueda caminar entre ustedes, ¿sí? No todos apretaditos porque después no pasó. O sea, ¿sería, profe, en grupo como el trabajo anterior? ¿O hacemos en grupo, digamos? En grupo.
Ah, ok. Grupo adulto. O sea, 2 o 3 personas, un solo trabajo que entregan. ¿Sí? Ok. Entonces, con más razón, tienen que coordinar bien. ¿Para qué? Porque después aprueban todos o no aprueban ninguno. ¿Sí? Ok. Profe, perdón, antes de seguir con el tema, de la clase anterior me quedó una duda de lo que vimos al último de perspectivas de análisis. Cuando vimos como una filosofía, no lo entendí. O sea, cómo verlo como filosofía. Mira, ahora cuando veamos los niveles de atención, vamos a hacer una relación también con eso y ahí le vamos a dar otra explicación. Porque lo que tiene que ver esto es que muchas veces y en repetidas oportunidades se asocia a la atención primaria a los niveles más bajos de atención, a los más simples. Y en realidad, si nosotros lo entendemos como esto, como una estrategia, como un cambio de paradigma, como una filosofía que nos sigue en todo el ejercicio del cuidado de la salud, sin importar cuál sea la acción que se lleva, lo que yo tengo que priorizar es una atención integral. En ese marco de atención integral tengo que ser responsable de ese paciente, así circule por cualquier nivel de atención, por ejemplo. No sé si recuerdan el ejemplo que vimos de esta paciente que tuvo un montón de hijos y después tuvo un parto, ¿sí? Fuera de su espacio. No hubo una devolución, entre comillas, del paciente del último nivel al más original, o sea, al nivel original. Entonces, ahí no se respetó esta mirada de que el paciente es un todo y de que nosotros en nuestro ejercicio del cuidado de la salud tenemos que preservar ese todo, ese ser integral. Entonces, si me lo dan para que yo lo cuide en una parte de su mayor complejidad, cuando hago lo que tengo que hacer propio de la cuestión biológica, física, y lo tengo que devolver, tengo que ser precavido en que el que me lo prestó, digamos, lo reciba. Eso es filosofía. Y eso enmarca la conexión también entre los equipos de salud. Que hay cuestiones y hay herramientas para que sea tangible, como lo que se denomina referencia y contrarreferencia. Pero tiene que ver con las voluntades también. Por eso es filosófica. ¿Sí? El sistema de referencia y contrarreferencia es un sistema tangible, o sea, en papel inicialmente y en sistemas informáticos, donde los menores niveles o de mayor simpleza en la atención derivan a un paciente y se le indica por qué estoy haciendo la derivación. ¿Sí? Porque necesita esto, esto y esto, y en este estado está hoy. Y lo derivo al de mayor complejidad. El de mayor complejidad recibe esa información, hace su evaluación, hace lo que tenga que hacer, atenderlo, no sé, cortarle la pata si corresponde cortarle la pata, o enderezarle y ponerle un yeso si corresponde, por ejemplo, pero después tiene que devolver al del menor nivel. Eso se llama contrarreferencia. Decirle, nosotros lo recibimos de esta manera, le hicimos todo esto, nos responsabilizamos de todo esto que hacemos y se lo devolvemos. Con las recomendaciones de que ustedes tienen que hacer A, B y C, X, o todas las que ustedes consideran. Eso es el sistema de referencia y contrarreferencia. Esa es la cuestión, la documentación y la herramienta tangible que nos permite establecer el sistema de cuidado como integral y correspondiente al paciente. ¿Sí? Ahora, si eso no está, ¿el paciente se atiende igual? Sí. Se lo recibe el de mayor complejidad, hace lo que tiene que hacer y lo devuelve. Pero en esa devolución pasa como el ejemplo que les mencionamos. Lo dejó, le dijo que se fuera, le dieron plata por el colectivo, punto y final. El de menor nivel que hizo la derivación no sabe si el paciente volvió, si no volvió, si tuvo el fallecimiento. ¿Se entiende? Entonces, la mirada filosófica que tiene que ver con entender la salud integral no estuvo presente. A eso hace referencia. ¿Se Ok. entiende? Sí, sí.
es como entender que, digamos, que la APS es un eje vertebrado, ¿sí? O sea, que es necesario que esté presente para dar un sostén y dar una continuidad en el accionar, ¿sí? Yo no podría, si lo vemos como la columna vertebral entre todas, cada vértebra individualmente no sirve. Para que funcione una vértebra tienen que estar todas las demás vértebras listas y tienen que estar todos los conectores entre vértebras para que funcione. Una rotura de una vértebra va a alterar el funcionamiento de la columna general. ¿Se entiende? Bueno. Pregunta. ¿Vieron los niveles de atención en alguna materia? Bueno, vi una cara nada más. Entonces, ¿qué es niveles de atención? Además de Eugenia, ¿quién de todos los demás vio los niveles de atención? La verdad no me acuerdo. Bueno, prefiero eso a que hagan silencio. Yo me acuerdo así por arriba, no es que lo vimos tipo como textual, de conceptual, sino como que vimos que era como una manera que tenía el sistema de salud de organizarlo. En primera atención, segunda y tercera. Es como de acuerdo a la complejidad que se pueda dar en el lugar. Como por ejemplo, no es lo mismo en lo que se hace en un CAPS que en el Hospital General acá en Pierna. Sí. Bien, ¿algo más? No, eso, me acuerdo. Bueno. Los niveles de atención es, así como mencionaste inicialmente, es una manera burocrática y administrativa de organizar, en este caso, un sistema de salud, ¿sí? Nos vamos a focalizar en el sistema de salud público, ¿sí? Porque es el que está más nominalizado y mejor organizado, al menos en papel. ¿Estamos? Entonces, parte es lo que mencionaron, que tiene que ver con cuánto puede hacer y cuál es la característica de complejidad o no, pero no es lo único para resaltar. Por eso, por eso voy a ser insistente en que lo entiendan bien, porque esto sí es pregunta de parciales, pregunta de final, pero más allá de las preguntas tiene que ver con que ustedes lo entiendan, ¿sí? Yo presento simplemente para que sea una cuestión visual. Denme un segundo. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Fíjense el concepto de nivel de atención, que es establecer esta metodología más ordenada y establecer un organigrama de los recursos, obviamente. ¿Por qué? Porque los recursos, desde todo punto de vista, tanto en el sistema de salud como en otros sistemas, tienen un inicio y tienen un fin. O sea, son recursos finitos, se denominan, no es que son infinitos, ¿sí? Entonces, esos recursos hay que organizarlos de alguna manera lógica que permita dar respuesta a las problemáticas de la población. En este caso, las problemáticas de salud, ¿sí? Entonces, normativamente se establecen estos niveles. ¿Por qué digo normativamente? Porque está establecido por resoluciones nacionales, después las provinciales, después las hospitalarias, o sea, las locales, ¿sí? de cada localidad, que no tiene que ver exclusivamente con la localidad municipal. Entonces vamos a denominar de cada hospital. ¿A qué va esto? Pues les voy a contar cómo estamos divididos en nuestra provincia. Esa diferenciación entre niveles nos permite, en primera instancia, distribuir estos recursos. Recursos de personal, recursos monetarios, recursos de atención. Atención no me refiero a atención al paciente, sino atención administrativa y de gestión política para saber dónde focalizarnos. Y cuando se hace esa clasificación o esa pirámide, porque en realidad es así, tenemos una gran cabeza que es el Ministerio de Salud y a partir de ahí empiezan a dividirse los niveles de atención. El Ministerio de Salud es rector,
Y después tenemos el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando mínimos detalles. Fíjense esto. ¿A qué asociamos esta imagen? ¿A qué se le ocurre? Como un paraje, algo así. Pocos habitantes. Fíjense que esto es el centro de salud de un paraje de la línea sur. Es el centro de salud de Ojos de Agua, ¿sí? Si no lo miramos, o sea, demasiado, o lo miramos medio rápido, hasta tiene pinta como de un establecimiento religioso, ¿sí? Es un centro de salud. Acá solamente se tiene atención de, digamos, en el paraje de un agente sanitario, con ejercicio en enfermería comunitaria, que no son todos así. Esta es una población muy chiquitita, ¿sí? Que tendrá 150, 200 habitantes, como mucho, si tomamos todos los alrededores, o sea, no los que viven ahí, en esas 3 cuadritas que mide el paraje, ¿no? No hay atención médica constante. Depende de una localidad cercana. Paso a otra siguiente. Acá tenemos otra. ¿Qué parece esto? Ese ya parece un hospital. Un hospital. ¿Alguno de los que son de afuera, que no son de acá de Viedma, lo conoce? ¿Es parecido al hospital de Chile? ¿Puede ser? Es el hospital de Choile. O era hasta hace 15 años, ya está mejorado, ¿no? Yo mantengo la foto. No estaría haciendo. Sí, pero fue re vieja esa foto. Bueno, yo guardé todas las fotos de mi primer recorrida, hace 20. Pero para mostrar la diferencia. Por eso les pregunté si alguno lo conocía, siendo que tenemos varios que son de la provincia, ¿no? Cada uno después podrá decir si se cambió o no se cambió. Hospital de Choile, ¿sí? Choile es una de las localidades más grandes de lo que sería el Valle Medio, que es ese conjunto de localidades que tenemos en nuestra provincia que se llama Valle Medio. Vamos al siguiente. Parece el de Bariloche. Sí. Es el hospital de Bariloche, también hace como 15 años. Ahora está mucho más cambiado. ¿Alguien sabe qué complejidad tiene el hospital de Bariloche? ¿Alguien se le ocurre pensar cuál es la complejidad del hospital de Bariloche? Y debe ser de alta complejidad, porque, nada, es una ciudad re grande. Sí, es dentro de nuestra localidad, de nuestra provincia, es uno de los más grandes que tenemos en capacidad, en atención, en número de atención y en especialidades. No por eso lo hace... ¿Cómo? ¿Tiene terapia intensiva? Tiene terapia intensiva, sí. Tiene terapia intensiva. ¿Por qué hago esta referencia? ¿Y por qué se los puse en amarillo? Para que pensemos esto. Las necesidades que tienen que satisfacer todos los niveles de atención no está relacionado directamente con, o no debería estar relacionado directamente con el servicio que presta, ¿sí? Sino con la capacidad que tiene de resolver los problemas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos tener, por ejemplo, una institución que tiene en uno de los temas, porque a veces no se puede tener en todos los temas, pero tiene una muy buena complejidad, por ejemplo, no sé, obstetricia, ¿sí? Tiene una muy buena neo. Ahora, si esa institución no tiene la capacidad técnica para continuar el cuidado, ¿sí? Y resolver el problema de salud, por ejemplo,
de los nacidos vivos, recién nacidos, con problemáticas neurológicas, ese nivel de atención en esa temática no es el mayor nivel. ¿Se entiende? Nosotros no podemos, voy a dejar de compartir así, los veo porque odio no verlos, aunque sea algunos. Nosotros no podemos decir que un hospital es de mayor complejidad si en la temática que estamos trabajando no se está dando el mayor nivel posible de resolución del problema de salud. ¿A qué vamos con esto? Nosotros tenemos el hospital complejidad el mayor complejidad que tenemos nosotros en Viedma, que es el SATI, como mencionaba Emilia, pero por ejemplo, no tiene la posibilidad de hacer diálisis. Entonces, en la temática de un paciente renal, el nivel de complejidad de nuestra institución es muy bajo. Solamente podemos hacer detección de una alteración en el funcionamiento renal. Punto. Para eso, tiene que hacerse una derivación en ese tema. Entonces lo derivaremos si corresponde hacer un diagnóstico o si corresponde hacer diálisis, lo derivaremos a la institución que realiza diálisis. ¿Se entiende? Entonces, administrativamente y legalmente, nuestro hospital SATI es mayor complejidad. Pero cuando uno empieza a profundizar en la resolución de los problemas que tienen, podemos encontrar que en determinadas áreas la resolución es insuficiente por su propia capacidad. Por eso existen los sistemas de derivación. O sea, el sistema de salud tiene una metodología para derivar al paciente, así sea a un espacio privado, pero es cubierto por el sistema público. Y esa es una característica de los niveles de atención. ¿Queda claro ahí? Entonces, no hay que encasillar los niveles de atención únicamente por el servicio que puedan prestar, o por si tiene terapia, o por si tiene 100 camas, o sea, si tiene el 90% de la capacidad para cubrir camas con respecto a su población. No es solamente una cuestión numeraria y general. Vamos a empezar a profundizar de acuerdo a determinadas temáticas, ¿sí? Y si el sistema público no tiene la capacidad para dar respuesta a una problemática, tiene la metodología y los caminos ya establecidos para convocar o derivar al privado, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra zona atlántica, los problemas cardiológicos, en su mayoría, son tratados al mayor nivel en el sistema privado, con un sistema de derivación, aunque tenemos el hospital de mayor complejidad, que es el hospital de Viedma. Pero la característica para atender determinadas cuestiones cardiológicas es insuficiente. Entonces se deriva. El problema de salud se busca resolver de otra manera, aunque su característica física, de tecnología, de capacidad técnica profesional, resulte insuficiente. ¿Estamos? Vuelvo a compartir. ¿Por qué les mostré esos 3 dibujitos, fotos de parajes y localidades de nuestra provincia? Como para mostrar como 3 lugares bastante significativos, ¿no? Si nosotros comparamos el hospital de Choel con, aunque esté actualizado, con el hospital de Bariloche, a pesar de que Choel es el de mayor complejidad del Valle Medio, sigue siendo de menor complejidad en comparación con con Bariloche. Entonces ahora vamos a ver, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, yo vivo en Choele y a Sí. mi hermanito hace poco le pegaron con un palo sin querer en la escuela, en el ojo. Sí. Y por más que está en el hospital de Choele, lo tuvieron que derivar para acá, porque ahí no tenían para atenderlo. No sé ahora, pero Choel estaba sin oftalmólogo, si no recuerdo mal. Claro, No hacía oftalmología para niños, me parece, Choel. sí. Eso. Bueno.
Entonces vamos a ver algunas de las características de cada uno de los niveles, pero sí quiero, que es lo que da la estructura, ¿no? Recordemos que, o vamos a ampliar, que la cuestión de que haya una estructura administrativa implica claramente la distribución de los recursos, o sea, la distribución de los fondos. Los hospitales, cuando tienen, más allá de su nivel, pero sí cuando tenemos un hospital, se asocia un recurso económico constante que tiene que ver con lo que se denomina fondos propios de la institución para su manejo interno y se asocia a su nivel, ¿sí? Entonces, las instituciones de mayor nivel van a tener una mayor posibilidad de acceder a estos fondos y en mayor medida, ¿sí? Que a diferencia de los de menor nivel, que sus fondos están más acotados, y si hablamos específicamente de lo que se denomina el centro de salud, son instituciones que no tienen fondos propios. Por eso se lo asocia mucho con las características propias o las características de herramientas disponibles. Con herramientas me refiero desde, no sé, una silla hasta una balanza, hasta un tomógrafo, ¿sí? Y con los insumos diarios ni hablar. Entonces, primero, el primer nivel siempre va a ser el que está más en contacto. Es esa puerta de entrada que ya lo hemos dicho varias veces. Por eso se suele confundir primer nivel de atención con APS. O sea, como que solamente podemos hacer atención primaria en el primer nivel de atención. Porque la atención primaria es más sencilla, porque se utilizan menos tecnologías, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto, se hace mayor cantidad de acciones que ejemplifican la metodología y la estrategia de atención primaria. Pero no quiere decir que solamente en el primer nivel de atención vamos a hacer atención primaria. ¿Queda claro eso? Yo me mareé un poco. ¿Ves? No sé, por eso insisto que no, esto no es fácil. El primer nivel de atención es el que está más cerquita de cada población. Es lo que normalmente le decimos centro de salud, ¿sí? Ahora, ese centro de salud, ¿por qué se lo considera que es el más cercano? Porque es el que en mayor medida, en el 90% de sus prácticas, tiene la mirada puesta actualmente en ser un espacio abierto, en ser un espacio que no se queda o no debería quedarse solamente con esperar a que la persona del barrio venga, sino que lo salgo a buscar. Entonces, lo que voy a hacer es establecer un contacto más cercano con esa población, ¿sí? Por eso se lo relaciona y a veces se da por sobreentendido que solamente se va a hacer atención primaria en el primer nivel de atención. Pero después yo les voy a mostrar algunos ejemplos, o quiero que revisemos algunos ejemplos, donde lo vemos en los otros niveles, ¿sí? ¿Vieron cuando hablábamos de atención primaria volcada a la comunidad? En este primer nivel es donde más lo visibilizamos, porque el paciente puede ser visitado por el agente sanitario, puede ser detectado como paciente más tempranamente, ¿sí? Y donde se supone que se van a resolver la mayor cantidad de problemáticas. O sea, vamos a ejemplos. Una persona que está con un malestar, digamos, respiratorio, que tiene moco, que se le lloran los ojos, que estornuda mucho, que básicamente está así como desganado y por ahí tiene chuchos de frío. Necesita ir a sacar un turno o ser atendido para una tomografía cuando tiene una problemática respiratoria que un médico clínico, un médico generalista lo puede resolver con algunas preguntas y una observación a lo mejor de la garganta y una observación de las mucosas del ojo y las mucosas faringias, ¿sí? Si eso es así, lo tiene que resolver en ese lugar, que es el centro de salud. Por eso se busca que en primera instancia generar ese lazo, esa cercanía entre los agentes de salud y los vecinos del barrio,
¿Se entiende? Yo puedo ir estando toda resfriada, digamos, a atenderme a un hospital de mayor complejidad. Sí, por supuesto que puedo. No me van a negar. Pero la realidad es que a lo mejor me queda más lejos, tengo que ir a sacar turno mucho más temprano, me dan turno no para hoy, sino para mañana. A lo mejor, si voy a la guardia, tengo que esperar porque hay otras urgencias más urgentes y más importantes y me dejan en espera. El centro de salud es ese contacto cercano. Entonces, se supone que es que tiene que disminuir la sobreexigencia, la sobredemanda, ¿sí? Tiene que ser un facilitador de que se resuelvan estos problemas. A eso se refiere. Pero para eso, por eso yo se lo aclaré ahí, tienen que tener la competencia para hacerlo. ¿A qué voy con esto? En general, un médico cirujano que se especializó en cirugía como se dedicó su especialidad a hacer cirugía, a lo mejor no tiene todas las herramientas para atender en un centro de salud la parte de control del niño sano. ¿Por qué? Porque él se dedicó a otra cosa. Entonces, en ese espacio de control del niño sano, se espera que los médicos tratantes sean médicos que tengan la competencia activa para trabajar con niños, aunque no sean pediatras, sino para control del niño sano, ¿sí? Entonces se espera que el médico sea un médico generalista, un médico de familia, como mucho un médico clínico, ¿sí? Entonces a eso se refiere con que tengan la competencia. El médico que hoy es cirujano, por supuesto que lo puede hacer porque su formación de base se lo da, pero puede ser que por dedicarse a otra cosa se pierdan esas tecnicidades específicas de esa parte. Entonces tiene como que reaprenderlo. ¿Que lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero en primera instancia puede ser que no lo tenga a mano. Entonces ahí es donde empiezan a surgir qué tipo de profesionales se esperan que estén disponibles en el primer nivel de atención. Ahí vamos, ¿entendiendo? Sí. Fíjense, yo les fui poniendo un poco de letra. El objetivo de este equipo es buscar este contacto, ¿sí?, entre la población que lo rodea, que es siempre esa área de cobertura que yo les he mencionado varias veces, y el mismo centro de salud. Entonces, tengo que haber una confianza, tiene que establecer si yo tengo que volver porque el resfriado no mejora, tengo que sentirme que estoy siendo, no sé si la palabra es esperada, pero sí al menos estoy siendo recibida con la conciencia y las características que corresponden para la atención. Entonces, en ese momento el cuidado tiene que ser adecuado y tiene que estar respondido específicamente a lo que voy a estar haciendo. Si yo a ver, otro ejemplo que es muy frecuente hoy, pensando en las enfermedades crónicas, hasta hace unos cuantos años, los procesos de insulinización que los puede realizar cualquier médico, ¿sí?, estaban dedicados o estaban focalizados en que fueran realizados únicamente por los endocrinólogos o algún especializado en diabetes o una profesión parecida como puede ser la que se denomina diabetólogo, así que es otro título. En nuestra provincia, como en todo el país, los especialistas son menos que la cantidad de generalistas y médicos clínicos que tenemos. Entonces, si en el primer nivel de atención no teníamos equipo capacitado para hacer ese proceso de insulinización, el paciente se derivaba. Entonces se generaban sobredemandas en la institución de mayor característica. Vamos a puntualmente, en la ciudad de Viedma. En una época había solamente una endocrinóloga que realizaba los procesos de insulinización. Entonces, todos los pacientes había que derivarlos a esa profesional, que los atendía, por supuesto, pero con los tiempos que implicaba tener un subnúmero de atenciones, una sobredemanda, además de el resto de los pacientes que atendían que no eran diabéticos, ¿no? Entonces, ¿qué correspondía hacer y qué es lo que se hace hoy en día en todo el país? Es capacitar a otros médicos, como son los médicos generalistas, repito, y los médicos clínicos, para que manejen las características de insulinización.
y las características actualizadas de insulinización. Eso implica en qué momento insulinizo, cómo empiezo el primer proceso. ¿Para qué? Para que esa persona que conoce al paciente, que ya puede establecer un diagnóstico con datos de laboratorio, puede iniciar un proceso de insulinización si corresponde, por supuesto, y empiezo al menos con el primer esquema. Ustedes saben que, o van a aprender, que establecer el esquema de insulinización de un paciente a veces es como un poquito de prueba y error, ¿sí? Porque hay una teoría que seguir, con que se inicia, con que se progresa, con que se continúa. Después tenemos las individualidades propias de cada individuo, que por más que haga todo lo que se le indica, a veces esas pautas establecidas inicialmente hay que modificarlas, un poquito más de corriente, un poquito más de NPH, bueno, de las insulinas que hay disponibles. Y ese proceso hoy se puede hacer un centro de salud. Ahora, si el equipo de salud hace el primer diagnóstico, hace la primera insulinización, el primer esquema, se le pide que vuelva para los 30, 40 días, vuelve, se le revisa el esquema y se hace una segunda modificación, y posteriormente 30 días después la respuesta no es la esperada, ahí se lo deriva el especialista, ¿sí? Entonces, en primera instancia se trató de dar respuesta en ese espacio de salud, el primer nivel. Y estamos hablando de algo que tiene mucho tecnicismo, ¿sí? Entonces, no es únicamente con las características físicas y de herramientas y recursos tangibles con lo que se puede hacer. También es necesario que esté la competencia del equipo tratante. ¿Se entiende con el ejemplo ahí? Se durmieron todos. Sí, profe. Siempre el primer nivel de atención va a estar pensado, obviamente, con gran foco en lo que tiene que ver con promoción de la salud, ¿sí? Pero no lo acotemos únicamente a este espacio. Vamos al siguiente nivel. Acá yo les puse específicamente lo que figura en la bibliografía. Ahora voy a hacer mis observaciones, ¿no? El segundo nivel se denomina ese espacio donde ya tengo más atención de especialidades, ¿sí? Fíjense que dice medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía y psiquiatría. Bueno, vamos a analizar algunos de estos ejemplos. Pediatría. ¿Ustedes conocen si hay pediatra en los centros de salud? No, no sé. Creo No. que sí. Sí, profe. Yo vi en el del 20 de junio. Bien. Pero yo acá estoy en el segundo nivel y dije que acá hay pediatría. ¿Qué hacía en ese primer nivel, en el 20 de junio, un pediatra? Y atiende las emergencias principales, porque como está cerca, van los nenes ahí. ¿Emergencias principales como qué? Y resfrío, cuando tienen la temperatura alta. Bueno, eso es atención básica de un especialista. Está en el primer nivel. Ahora, en el segundo nivel, capaz que el pediatra lo que va a hacer, más allá de también atender un resfrío, ¿sí? Una temperatura alta, lo que puede llegar a atender es el paciente que está internado. Entonces, en general, se hace una gran diferenciación entre el primer nivel y el segundo nivel con la característica de internación. Fíjese que yo se lo puse más abajo en una flecha. Infraestructura para exámenes complementarios e internación. ¿Por qué? Por ejemplo, acá podemos tener un niño que que ingresó por sistema de guardia, no solamente con temperatura alta o con un resfrío, sino que además con una gastroenteritis que lo dejó
totalmente deshidratado. Entonces, el paciente se interna y ahí empieza el proceso de evaluación, a lo mejor con algún análisis de laboratorio, con alguna examinación más exhaustiva, física, clínica de ese paciente y, por supuesto, el adulto responsable, mientras el niño continúa internado. Y puede ser necesario que su situación se agrave y tenga que pasarlo de una sala común, a lo mejor, a una terapia intensiva. Entonces, estoy en el segundo nivel. La función del pediatra en este caso es diferenciada, no es exactamente la misma, ¿sí? Que estuvo en el primer nivel. Otro ejemplo. El pediatra es el que está presente en los partos para recibir al bebé. En el primer nivel de atención, no se espera que se den partos específicamente. Si se da un parto es porque la parturienta no llegó a un hospital de mayor complejidad, pero no es algo que se prevea. En cambio, en el segundo nivel están presentes las salas de parto y en esa sala de parto lo que tenemos es, además del equipo que preserva a la mujer y el proceso de parto, está presente el pediatra, quien recibe al bebé y le hace los cuidados iniciales a ese bebé que nace, ¿sí? Y determina que esté todo genial, todo ok, más o menos, o no está bien. Y si corresponde, hacer los pasos que correspondan. Si está todo bien, se le dará a la madre, si está más o menos, se revisará, y si no está nada bien, se internará en lo que es la neo. ¿Se entiende? Entonces, las características de lo que realiza el profesional no está únicamente asociado a la profesión que tiene. Con esto, insisto, yo puedo tener en un primer nivel, puedo tener especialidades. Ahora, lo que va a ser en ese primer nivel o en el segundo nivel va a ser diferenciado. ¿Queda claro ahí? Sí, profe, a mí lo que me da duda es, por ejemplo, un control. Yo, o sea, tenés un nene y lo llevas a controlar al control mensual de todos los meses. Sí. O no sé cada cuánto se controlan. ¿Ahí influye el nivel? O ponele, yo puedo hacer ese seguimiento que sería como rutina, no porque el nene se enfermó o lo que sea, en cualquiera de los tres. O Puedo hacerlo en cualquiera de los tres. Ahora, ¿qué es lo más recomendable? En cualquiera de los tres, pensando en nuestra provincia. ¿Qué es lo más recomendable? Porque eso se llama control del niño sano. Está enmarcado específicamente en esa línea de abordaje. Que me acerque al centro de salud que está más cerca de mi domicilio. Vamos a suponer que yo vivo en la zona del centro, ¿sí? Estoy a 3 cuadras del hospital. Mi centro de atención más cercano es el hospital. Hay una sección dentro de la atención de pediatría que se denomina control del niño sano. Un día, un horario, hay un pediatra, 2, 3, no sé, los que corresponden, para hacer control del niño sano. Entonces, yo estoy en un segundo nivel, legal, digamos, administrativamente hablando, pero lo que se está haciendo es control del niño sano, que es atención básica. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Como que está diferenciado dentro de cada uno. Claro, o sea, si yo, a ver, yo quiero que ustedes entren, después voy a profundizar sobre lo que tenemos en Río Negro, pero para que logremos visibilizar, pensando en que no sé dónde van a ejercer ustedes, cada uno irá viendo, entonces se encuentren con otra característica hacia el afuera, ¿no? Pero esta es la división que se hace en teoría y en libros, ¿sí? Pero por eso se diferencia. O sea, si yo voy a sacar un turno que vaya al hospital de la localidad, voy a tener el espacio y los días para control del niño sano, que es esto de rutina que vos mencionabas, y voy a tener el día y el espacio con la cantidad de profesionales que correspondan para hacer lo que se denominan las urgencias, ¿sí? Lo específico, la situación de una problemática de salud. O sea, tengo con el niño con fiebre, con moco, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo traigo. Ya no lo traje a control, lo traje a revisar su enfermedad en este caso, ¿sí? Su situación patológica. Otra de las cuestiones, fíjense que dice psiquiatría, ¿sí? Psiquiatría no es lo mismo que psicología. Entonces,
¿cuál es una, o sea, los profesionales si me escuchan hablar lo que voy a decir me van a querer matar, pero la gran diferencia entre psiquiatría y psicología es la posibilidad de que el psiquiatra recete medicamentos específicos para el cuidado de la salud mental, que no pasa con el psicólogo, ¿sí? Hablando así como a grandes rasgos y no voy a entrar en ningún otro detalle. ¿Por qué se lo asocia al psiquiatra al segundo nivel? Porque en el segundo nivel es donde se disponen en la medida que corresponde toda la medicación asociada a la salud mental de los pacientes. Es muy poco frecuente y en realidad no está recomendado que en el menor nivel haya medicación para salud mental. No sé si saben, pero la medicación necesaria para los cuidados de la salud mental es medicación que mal usada es totalmente contraproducente. Entonces, para evitar cualquier inconveniente desde situaciones externas como puede ser un robo o al mal uso, etcétera, etcétera, no se recomienda que haya medicación de salud mental en un centro de salud. Entonces, la psiquiatría se asocia a los segundos niveles porque el profesional tratante tiene en su cercanía física la posibilidad de indicar y que el paciente salga de la consulta, pase por la farmacia del hospital y retire la medicación que corresponda. ¿Se entiende? Y la atención psicológica queda tanto para el segundo nivel como para el primer nivel. O sea, si ustedes van a algunos centros de salud de esta provincia, van a encontrar que también tienen atención psicológica, aunque sea el primer nivel de atención. Y fíjense que es una especialidad muy específica. Entonces, no es solamente las especialidades a partir del segundo nivel. También las encontramos en el primer nivel. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Otro ejemplo que por ahí me olvidé de poner acá, que sería muy sencillo, es lo que es odontología. Muchos primeros niveles tienen los consultorios de odontología para hacer los cuidados básicos. Sin meterme demasiado porque no sé mucho de odontología, pero lo mínimo que solicita un odontólogo es tener una camilla, ¿no? Esos sillones de odontología, perdón. Cuando eso es posible conseguirlo, o sea que eso implica un recurso monetario muy grande, se pone en algunos centros de salud, ¿sí? Y para esa estimación de a dónde sí y a dónde no, tenemos que hacer una mirada de qué tenemos alrededor. ¿A qué hago referencia en esto? Por ejemplo, el centro de salud del barrio Lavalle, si bien es un centro de salud, es tan amplia su población de cobertura que era inevitable que se instalara un consultorio odontológico en esa zona. ¿Qué hace ese especialista en odontología? Los cuidados básicos, desde enseñarse a cepillar, desde la limpieza con flúor, desde la revisión de remoción de una caries y un pequeño arreglo, ¿sí? Tienen como diferentes niveles de cuánto arreglan y cuánto no. Ahora, si correspondiera a lo mejor realizar una extracción de 1, 2 o 3 piezas dentarias que se encuentran en un proceso más complicado y necesitan, por ejemplo, una radiografía, no lo van a hacer en el centro de salud, lo hacen en el siguiente nivel. Porque en el hospital se encuentra el equipo de radiología que permite hacer una plaquita de los dientes, o del diente, o de la muela que corresponda evaluar. Entonces, para una atención más especializada, se pasa al siguiente nivel. ¿Se entiende la diferencia ahí? O sea, ¿podemos clarificar las diferencias entre uno y otro? Sí, profe. Bien. Yo le voy diciendo diferentes ejemplos como para que lo pongamos en concreto, ¿sí? En este nivel, entre el primero y el segundo, yo tengo que tratar de cubrir el 90% de las prestaciones. Nosotros tenemos en nuestra provincia una característica que no pasa en todos lados exactamente igual. Nuestra provincia tiene poblaciones que son relativamente pequeñas. Entonces, no vamos a tener, salvo algunas localidades, nosotros tenemos, fíjense que nuestra capital, que es Viedma, tiene 70.000 habitantes.
si lo comparamos con otras localidades, tanto de la provincia como del país, es una localidad pequeña. Entonces, se establece un solo hospital grande, ¿sí? Y se establecen los centros de salud más cercanos a cada población, algunos de ellos, a su vez, con diferentes características. Y el ejemplo es como el que les mostré o les marqué de Lavalle. Hay algunas personas que le dicen que es el hospitalito que le sigue al hospital Sati. Sí, es cierto, porque tiene tantas especialidades, tratan de cubrir tantos aspectos de esa localidad, siempre y cuando no amerite mayor tecnología física, porque entonces sí lo tienen que derivar, como el tema de la placa en un odontólogo, como el tema de los rayos X la necesidad de hacer una tomografía, una placa radiográfica, que eso se deriva al hospital grande. Pero actualmente ya se ha logrado que hasta los centros de salud tengan, por ejemplo, la característica de poder hacer extracciones de muestras, o sea, el laboratorio, el grupo de bioquímicos, el área de laboratorio del Hospital Sati, concurre a los centros de salud en forma itinerante para hacer la toma de muestras y que la persona del barrio ni siquiera tenga que venir al hospital a sacarse sangre, ¿sí? Lo analizan todo como corresponde el equipo profesional y con equipos técnicos y devuelven la información a los centros de salud, ¿sí? En otras provincias, en las localidades hay 2 o 3 hospitales porque la población es mucho más grande. Entonces, el hospital de segundo nivel cubre casi todo. En nuestro caso, como tenemos los centros de salud que tienen menor nivel, entre los dos cubren el 90% de las prestaciones aproximadamente, o es lo que se busca que sea así. Por ejemplo, tenemos hospitales en la provincia que, estoy pensando en el ejemplo de Sierra Grande, que tiene uno de sus centros de salud es Playas Doradas, ¿sí? Playas Doradas tienen el centro de salud con médico, enfermero, agente sanitario, administrativo, no tiene laboratorios. Entonces, el hospital concurre una vez a la semana, creo, o van rotando una vez a la semana, una vez cada 10 días, concurre con equipos portátiles para hacer las extracciones de sangre, siempre y cuando la característica de lo que se tiene que analizar lo permita, y se citan a todos los pacientes que corresponden tal día, tal hora que va a venir el equipo del hospital. Se toman las muestras, se llevan la sangre o lo que tengan que llevarse, analizan y devuelven la información. El paciente ni siquiera se mueve los kilómetros que tienen de distancia entre Playas Doradas y Sierra Grande. Y así se van haciendo con los diferentes centros y hospitales de salud. Hay equipos que son portátiles y eso se puede hacer. Hay otros equipos que no se pueden hacer, entonces el paciente sí o sí tiene que ir hasta la institución de mayor nivel. Pero entre los dos tendrían que dar respuesta a la mayor cantidad de problemáticas. ¿Sí? Ahí lo expliqué. Ahí se entendió. Entonces, sí. Entonces, profe, tenemos que asociar los centros de salud, por ejemplo, en nuestro caso, de cada barrio, a lo que es un primer nivel, y ya el hospital a lo que es un segundo nivel. Sí, sí. Ok. Pero, y ahí va la explicación, pero, por ejemplo, si nosotros estamos y vivimos al lado del hospital, la atención que vamos a solicitar del hospital puede ser de primer nivel, que es como el ejemplo que les mencionaba del control del niño sano. O, por ejemplo, en el caso de una embarazada que va a su control de salud. Solamente necesito ver a la ginecóloga, que me haga la auscultación propia del embarazo, me tome las medidas que me tenga que tomar, si corresponde hacer una ecografía me lo indicará, pero hay veces que no en todos los controles se hace ecografía, entonces a lo mejor no necesito más que eso, y eso es un control de salud de la mujer embarazada. Después si corresponde que yo me haga el laboratorio cada tanto, que me corresponde que me coloque las vacunas, que me corresponda que haga algún tipo de cuidado extra, también estoy en el mismo espacio. Pero la primera acción fue de primer nivel, fue una atención básica, ¿sí? Aunque haya concurrido al segundo nivel. ¿Estamos? No sé si me quedó claro.
está relacionado, como decía la compañera, a el espacio físico, un CAPS o un hospital, primero o segundo nivel, pero también está asociado a la complejidad de lo que tengas que tratar. Claro, O sea, que- para clasificar en primer y segundo nivel. claro. Y si nosotros nos vamos al tercer nivel, donde por supuesto, como hablábamos al principio, comentaba la compañera, en el tercer nivel yo voy a atender y voy a tener una mayor especificidad. ¿A qué voy a esto? Fíjense que se lo puse. Se reserva la atención para problemas poco prevalentes, o sea, ese problema que no es tan frecuente, donde el procedimiento es más específico, donde sí o sí necesito una mayor tecnología, necesito mayor especificidad de los médicos, o perdón, del equipo tratante, no que no me quedo solamente con el médico, sino todo el equipo tratante. Ejemplos claros y concretos, y no tiene que ver con que es muy grande o muy chico. El centro de diálisis que hoy tenemos en Vietnam, que pertenece a un equipo privado, o sea, pertenece a una empresa, a una persona privada, es un centro de tercer nivel. Solamente trata una problemática, que no es frecuente, que es los pacientes con problemáticas renales. Y solamente toca un aspecto, que es la diálisis, ni siquiera los trasplantes, es solamente procesos de diálisis. Tiene una tecnología que no tiene otro en la zona. Tiene profesionales especializados para trabajar eso. No cualquier profesional trabaja con patologías renales. No cualquier profesional sabe manejar una máquina de diálisis. No cualquier enfermero. Tienen que capacitarse específicamente. Entonces, ese centro de diálisis es un centro de tercer nivel. Y fíjense que en sí, físicamente es chiquitito, se atienden pocos pacientes, 24 horas al día hay pacientes, pero sus características físicas son pequeñas, ¿sí? No son excesivamente grandes, pero la competencia del ejercicio que hacen es específico. Sería también como Esperen que lo veo. que es, creo que es, o sea, tiene una parte que es únicamente oncológica. ¿Cómo? Repetime. Yo pensaba en los profesionales que se encargan de los cuidados intensivos, también sería un tercer nivel. Y ahora vamos por No. qué. Pará. Valentina, repetime que me perdí. No, que si también era de tercer nivel, la parte de la clínica que solo trata problemas oncológicos, o sea, enfermedades oncológicas. IMO. Sí, Claro, el IMO. el IMO también. O sea, más allá que todos sabemos que pertenece a la misma cabeza, es una institución aparte, tiene cuidado oncológico, hay un montón de profesionales de diferentes características, psicólogos, médicos, el que realiza la rehabilitación física, etcétera, 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 pero especializados, ¿sí? O sea, nosotros queremos trabajar ahí, podemos. Con el título básico y no está bueno. Necesitamos tener expertise en oncología, ¿sí? No es alimentación saludable en este caso. Tenemos algunos cuidados a tener en cuenta. Ahora, Priscila, ¿por qué hago la división? Volví a hacer el comentario que vos hiciste. Bueno, ya se fue. Sí, los profesionales de cuidados intensivos también sería un tercer nivel, encargado solamente de cuidados intensivos. Sí, digamos, el cuidado de las terapias intensivas se considera tercer nivel. Ahora, cuando hablamos de niveles, en general se habla de instituciones generales, ¿sí? Digamos, es un aspecto, sí, pero yo puedo tener una terapia intensiva en un segundo nivel, con algunas características X, pero es una terapia intensiva. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a una terapia intensiva neonatológica, ya estoy profundizando aún más. Entonces, seguramente donde está una terapia intensiva neonatológica, seguramente todo el resto de la institución tiene que ver con cuestiones específicas de niñez y primera infancia, o sea, neonatología, recién nacidos y todo lo que tiene que ver. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el hospital en el Juan 23 que está en General Roca, ¿sí? Que también es un espacio privado, pero es específico.
Y por ejemplo, en Buenos Aires, el hospital, el Pedro Acay, que es únicamente de niños, ¿eso también sería tercer nivel? Yo lo dejaría básicamente en un segundo nivel. No estoy segura de incluirla yo en el tercero porque no conozco hasta qué características tienen para dar resolución a los problemas de salud. Claramente es de niños, sí, pero no sé si tienen la posibilidad y la característica de dar respuesta a todas las problemáticas o una gran cantidad de problemáticas de salud de los niños. Que eso es otra cosa, es a qué grupo poblacional me dedico, ¿se entiende? Yo Claro. puedo estar en un primer nivel de atención y solamente trabajo con niños. Igual en este hospital hay un montón, o sea, no sé, oncología, hay endocrinólogos, hay alergistas, hay un montón de especialidades. Entonces sería capaz un segundo nivel. Bueno, puede ser, por eso hice la aclaración, no conozco el detalle de la institución, pero puede ser, ¿sí? Si Por además, ejemplo, el Garrahan, claro, el Garrahan tiene las tres niveles, el Garrahan. Por excelencia es un tercer nivel, pero tiene sectores que hacen hasta el primer nivel, ¿sí? Porque también tiene su área de control de niños sanos, por ejemplo. claro. Y es una área muy grande, pero tiene su área. Es un tercer nivel porque tiene la capacidad de hacer y de atender problemáticas tan puntuales que todo el país deriva ahí, ¿sí? Pero también tiene la posibilidad y la hace de los otros dos niveles. Desde la parte de lo que es control, básicamente, y cuidado de la salud, hasta lo mínimo, lo máximo que es en el segundo nivel, donde ampliamos las patologías, o sea, ampliamos los cuidados y la identificación de patologías. Entonces, a veces también es difícil hacer esta diferenciación de qué nivel sos. Pero en nuestra provincia tenemos 6 niveles de atención. Los hospitales tienen un nivel de complejidad que llega hasta el número 6. ¿Por qué? Porque nuestra provincia además generó una estructura organizativa y administrativa que tiene que ver con la provisión de fondos. Entonces, Bariloche, Cipolletti, Roca, Viedma, Jacobasi y Choel son hospitales de complejidad 6. ¿Se entiende? Y por ejemplo, Choel hace mucho tiempo que no hace partos. Entonces, ¿qué hospital máxima complejidad no va a ser un parto? Deriva. Porque son las características propias de que no lograron después funcionar. En el caso del hospital de Bariloche, que es el mayor complejidad, como Viedma, se ha profundizado en avanzar en algunas características propias de las problemáticas que abordan. Tienen una gran necesidad de dar cobertura a las problemáticas infantiles. Entonces, ha generado un desarrollo en lo que es pediatría, neonatología, atención de la embarazada, muy amplia, a diferencia de Viedma, que no hizo esa ampliación. Nuestra neo es una neo sencilla, básica. No tenemos ni siquiera centro de lactancia. ¿Sí? El Hospital de Roca, ahora sí hace muy poquito tiene centro de lactancia. Está empezando, pero reciente. El Hospital de Roca hace casi 10 años que tiene centro de lactancia, tiene neonatología, son especialistas en el cuidado, tienen una neo que es hermosa, lo mismo que el Hospital de Roca, de Bariloche. Entonces, ellos se especializaron en dar esa respuesta. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, en el Hospital de Roca? Que no tienen todavía la expertise y la tecnología para trabajar las problemáticas pediátricas asociadas a patologías que impliquen cirugías. ¿Sí? Y entonces, por eso se hacen los procesos de derivación a uno de mayor complejidad, sea fuera de la provincia o dentro de la provincia del sector privado, como por ejemplo puede ser el Juan 23. Pero es que tengo una pregunta acá que no alcancé a leerla. A ver. Kiara, pregunta si los cuidados paliativos son el tercer nivel. En realidad no está detallado los cuidados paliativos en el tercer nivel porque si bien necesita la especialización del equipo tratante, en paliativos se busca que los pacientes vuelvan a su hogar. Entonces no se lo asocia con un lugar físico, como lo que mencionamos que tiene que ver con esto de los niveles.
sí necesita un tecnicismo particular y una característica de atención. Entonces, las instituciones han generado equipos técnicos de abordaje de los cuidados paliativos, pero en general es para trabajar hacia el afuera, ese paciente que vuelve a su hogar, ese paciente que es externado de la institución, para que tengan cuidados paliativos. Se podría decir que la atención, sí, es de tercer nivel, porque sí o sí no se puede trabajar con cuidados paliativos si yo no tengo capacitación previa, más allá de la profesión que tengo, sea enfermería, sea nutri, sea psicólogo, sea médico tratante, el trabajo con un paciente que está en un proceso de cuidado paliativo es muy específico. Entonces, ahí sí lo podemos mencionar. Martín pregunta si cualquier hospital de nuestra provincia es segundo nivel. No, tenemos hospital de tercer nivel. Los que mencioné: Bariloche, Cipolletti, Roca, Viedma. ¿Sí? Teóricamente, ¿sí? Nosotros le denominamos hospitales 6, pero es por lo que digamos, por nuestra resolución propia provincial. Ahora, ¿cómo los recursos, por eso vuelvo al principio, como los recursos son finitos, sobre cada uno de ellos, en base a esa evaluación de la necesidad a cubrir, es que se especializaron en una característica. ¿A qué vamos? El hospital de Cipolletti, por ejemplo, ¿trabaja con niños? Sí, trabaja con niños, por supuesto que con los niños de toda su población, pero su mayor especificidad asociada al tercer nivel está dada en adultos, ¿sí? Tienen un buen sistema de cirugía, tienen un buen sistema de internación, tienen un buen sistema de atención, por ejemplo, con el accionar nuestro que tiene que ver con lo que es soporte nutricional, con atención parenteral, ¿sí? El hospital de Cipolletti. Y toma los de la zona. Roca se especializó en niños. ¿Atiende adultos? Sí. ¿Opera adultos? Sí. ¿Tiene terapia intensiva? Sí, de adultos. Pero le dio un poco más de fuerza a lo que es la niñez. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no pueden todos los hospitales 6 en nuestra provincia, que dependen de los mismos fondos, tener todas las características. Entonces, si corresponde, agarramos y derivamos. Entonces, ustedes por ahí van a ver que tenemos un paciente que fue un paciente de Cipolletti que fue estudiado, analizado, diagnosticado y operado, un niñito, en Roca. ¿Cómo? Si en Cipolletti hay un hospital de mayor característica. Sí, pero su especificidad está dada en adultos. Entonces fue derivado a Roca, donde hay un equipo tratante con mayores características. Por ejemplo, en una patología que por ahí ustedes dirían no necesita tanta tecnología, la diabetes. La diabetes de tipo 1, con un despertar en niños menores, apenas se detecta en todo lo que es Valle Medio, se deriva a Roca. ¿Por qué? Porque en Roca tenemos un grupo médico, un equipo médico, donde hay una profesional pediatra dedicada exclusivamente a insulinización infantil, que no todos hacen insulinización infantil. Entonces, todo todo Alto Valle deriva a los pacientes a una doctora llamada la doctora Rosales. Y ella hace el proceso de insulinización. Ella hace los controles y hace la derivación a su hospital cabecera, a su hospital de origen, ¿sí? Con todo el cuidado que corresponde para ese niño. ¿Se entiende ahí? Profe, ¿y nosotros en el hospital de acá qué especialidad tenemos? O sea, ¿en qué estaría el tercer nivel? En todo lo que es adultos. Su mayor foco es adultos. Ok. Sí. Ahora, pensémoslo específicamente con nosotros como nutricionistas. ¿En qué nivel podemos estar? Todos. Para mí, en todo, según la especialización también que tenga. Bien, todos. Acabo de salir. Recién me recibí. ¿Qué puedo hacer? Claro, depende si te especializás. Por ejemplo, esto que decíamos, especializás en oncología, bueno, ahí ya vas a estar en un segundo nivel, por ejemplo. Después, no sé, para rehabilitación, no sé, de personas con cirugía, lo que sea, ya va a ser un tercer nivel. Igual Sí, en oncología no sería también un tercer nivel. también. Sí,
Vieron que es difícil establecer una pauta de acá para un lado y de acá para el otro. Claramente, yo recién recibida no puedo hacer oncología. O sea, el que le dice que sí, no sabe nada. Porque la realidad es que no tenemos todas las herramientas, ¿sí? No solamente las herramientas de libro, sino las herramientas también que tienen que ver con la fortaleza para atender a pacientes oncológicos, ¿sí? Y tampoco tenemos la expertise para trabajar en equipo, que es lo que necesita un paciente oncológico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿es un proceso que podemos aprender? Sí. ¿Podemos atenderlo en el primer nivel? Es raro que encontremos en el primer nivel un paciente oncológico, porque ya pasó por este nivel, ya llegó a un diagnóstico, ya está en un proceso, ya tiene una patología establecida y ya está atravesando otros procesos. Entonces, cualquier intervención que yo pueda hacer va a ser de rehabilitación y prevención de complicaciones futuras, o sea, prevención de complicaciones futuras y rehabilitación. Pero ya no va a ser de educación alimentaria básica, no va a ser de alimentación saludable, ¿sí? Entonces sí estoy en otro nivel, segundo o tercero. Puede ser que estoy en un tercer nivel especializado porque trabajo, como mencioné en la compañía, en IMO. Bien, claro. Si yo en vez de oncología me enfoco en renal, ¿sí? A lo mejor voy a desarrollar mi actividad en el marco de un centro especializado como puede ser el centro de diálisis. O no, aunque me dedique a renal, también puedo realizar actividades en el segundo nivel de atención o en el primero con la característica de prevención, ¿sí? Es una opción. En general, nosotros tenemos la posibilidad, como tenemos las características básicas, de avanzar hacia el futuro, ¿sí? O sea, pero a la vez podemos seguir haciendo básicamente esto. Pero si yo estoy en un tercer nivel, por ejemplo, estoy en el hospital de Viedma, ¿sí? ¿Puedo hacer nutrición parenteral? Con el título que salgo. No. Sí. ¿Qué me falta? Tenés que tener la especialización. Tengo que tener la especialización. Entonces, estoy en un tercer nivel, pero mi accionar llega hasta un determinado punto. ¿Se entiende? Y eso es importante, ¿sí? Porque no es porque, digamos, para marcar que hasta acá sí, hasta acá no, sino todo lo que, o sea, lograr ampliar la mirada y ver todas las características que nos permiten ver hacia dónde puedo circular, ¿sí? Tenemos un montón de especialidades como ejercicio individual, ¿sí? Y eso es lo que nos va a estar dando la experiencia para trabajar en cada una de las áreas. Más allá de que en esta facultad salen con un título enfocado en deporte, seguramente para ese lado ustedes se reciben y sí pueden trabajar en primera instancia. Pero si después quieren derivar para alguna otra línea de abordaje, tendrán y tendremos que seguir profundizando en esa temática. ¿Se entiende? Lo importante es que nosotros visibilicemos que más allá de la característica propia de los títulos, después cómo nos desempeñamos va a depender de un montón de cosas. Por otro lado, yo puedo estar muy capacitada para hacer nutrición parenteral XXX, pero estoy inserta en una institución donde no se hace nutrición parenteral porque no hay terapia. Entonces, puede ser que a lo mejor mis conocimientos en esa oportunidad estén desperdiciados para aplicar en el ejercicio profesional. Tenga que buscar otro espacio o duplicidad de lugares, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no solamente tiene que ver con si está la capacidad técnica, porque a veces está la capacidad técnica, pero no está la institución preparada para esa actividad. Ahora, si yo sé parenteral, seguramente sé nutrición enteral, porque van de la mano. Entonces, si sé nutrición enteral, a lo mejor puedo trabajar con esa cuestión que tiene que ver en el marco de lo que es el segundo nivel, lo que es internación. O no, me quedo solamente con la parte de lo que es el servicio de alimentación y ya está. ¿Sí? Nosotros en nuestra provincia tenemos la mayoría de los servicios, los equipos se han ido desarrollando de manera que dan cobertura a todo el servicio de la institución. Algunas con más características que otras, o sea, profesionales que se dedicaron a lo mejor más a lo que es servicio de alimentación, otro más a internación, otro más a terapia intensiva, otro tenemos especialistas en pediatría, ¿sí? No tenemos a nadie en renal, que yo sepa por lo menos.
¿Pero por qué? Porque nosotros no proveemos atención renal en el sistema público. Todo se deriva al privado. Entonces, los profesionales se han dedicado a lo que están preparados para desarrollar. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Es medio difícil, está como en el límite entre el 2 y el 3, por ahí me cuesta por ahí darme cuenta. Bueno, estaba pensando recién entre el ejemplo del parto y terapia o oncología, está bien, es más recurrente el parto, pero no sé, ahí estoy como, no sé bien diferenciar entre segundo y tercero según especialidad. La diferencia, por ejemplo, es que en el segundo nivel, por más que se hagan cirugías, no vas a hacer una neurocirugía. La vas a hacer en el tercero. Sí o sí. Por las características físicas de lo que necesitas, por las características técnicas de las que necesitas, la expertise, no hay neurología en el tercer nivel, en el segundo nivel, hay en el tercer nivel, ¿sí? Y sin embargo tenemos quirófano, pero las características extras, o sea, no es solamente el quirófano, es todo lo que acompaña, desde las mínimas máquinas. Claro, yo pensaba que habíamos dado el ejemplo de los terapistas. Digo, bueno, sí, pero por ahí, no sé, después de una cirugía, capaz que vas a terapia y, bueno, sí, puede ser por todo el equipamiento y todo lo que se necesita, pero, bueno, no sé, ahí está la duda, digo. ¿Pero por qué? Porque nuestra provincia, por eso hice la aclaración que nosotros tenemos 6 niveles, que tienen que ver con una cuestión administrativa contable únicamente, ¿sí? Nuestra provincia tiene que hacer todo, porque en cada localidad tiene un hospital, no tiene 2 o 3. Entonces, sí o sí tiene que ser como multitasking, ¿sí? Tiene que hacer varias cosas. Nuestros hospitales 6 son, según la bibliografía, un hospital 3, o sea, son nivel tercero o tercer nivel de atención. Pero si uno profundiza en, a lo mejor, patologías puntuales, hacemos agua. ¿Por qué? Porque no podemos abordar todo, ¿sí? Por ejemplo, más allá de lo que les decía renal, un tercer nivel es una institución del quemado. El hospital está en Buenos Aires, el hospital del quemado, ¿sí? Buenos Aires es un hospital 2, pero tiene una especialización tan específica, ¿sí? Porque no cualquiera trabaja con pacientes quemados, desde la parte de cirugía hasta la parte de enfermería y la parte de nutrición. El tratamiento con el paciente quemado es muy específica y muy cuidadosa. Entonces implica que haya toda una expertise y una tecnicidad asociada a esa situación que no es una patología, ¿no? Sino es una situación traumática, ¿sí? Aguda. ¿Se entiende? Entonces ahí la especificidad lo da como un tercer nivel, pero ellos en su estructura organizativa y administrativa contable es un segundo nivel, porque es un hospital chico, relativamente en comparación con todo lo que es provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, por eso les mencionaba al principio que se los planteo como los plantea el libro, pero les voy después, o sea, los libros de la bibliografía me refiero, pero después les voy contando las diferencias que nosotros tenemos. Nosotros tenemos localidades en nuestra provincia que por ser tan pequeña la localidad, y es una localidad, o sea, tiene un municipio, tiene un intendente, ¿sí? No tiene hospital, tiene un centro de salud que depende del hospital más cercano. Por ejemplo, Enrique Godoy, General Enrique Godoy. Es una localidad que tiene intendente, tiene una población relativamente pequeña, pero con mucho financiamiento, y tiene un centro de salud que depende de Villa Regina. Entonces, la mayor complejidad la van a recibir desde Villa Regina. El centro de salud es como nuestro centro de salud del barrio Valle, que para nosotros es un centro de salud con un montón de características, tiene más características de atención, en tiempo, en especialidades, en espacio físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra provincia tiene poca población numeraria por localidades. Entonces las características de atención responden a esas características propias de la población, ¿sí? ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí. Lo que ustedes se tienen que llevar es que sí es cierto, el nivel está asociado a la complejidad, pero una complejidad vista general. Si yo hago análisis, a lo mejor por grupo biológico, o hago un análisis por patología, por una especificidad,
vamos a ver que esos niveles pueden variar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nos quedemos que el nivel debe responder a digamos, a la característica de resolución de problemas que nosotros hacemos para dar cobertura a esas problemáticas de salud, aunque sea lo más tecnológico, ¿sí? Si yo mi población es, por ejemplo, mayoritariamente, vamos a suponer que estamos hablando de una población de una localidad, donde mayoritariamente tengo una población femenina y con niños, y tengo pocos adultos hombres, yo tengo que tener un espacio de salud, ¿sí?, que dé respuesta a todas las problemáticas que tenemos de ese grupo, de ese grupo, digamos, asociado a su sexo, ¿sí? Entonces, un segundo nivel, aunque sea con una tecnología intermedia, no puede faltar ginecología, ¿sí? No puede faltar gineco-obstetricia. Es básico que tenga que estar ahí. Para que haga los Claro, controles. un segundo nivel para, en este caso, por ejemplo, las mujeres, pero no va a haber como un segundo nivel para los varones. O sea, es según la Puede ser especialidad. que no haya proctólogo, por ejemplo, y es un segundo nivel. Pero la realidad, para un control de salud masculino, pero la realidad es que la población es tan menor que me corresponde derivar ese tema. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, lo último. ¿Qué? Acá, por ejemplo, en el Hospital Escuela de Kinesiología, al lado de la uni, esto Sí. entraría como segundo nivel, ¿no? En realidad, por la especificidad, ¿se preguntás vos? Claro, sí. Pongámosle, se llama hospital escuela, pero no es un hospital propiamente dicho, ¿sí? No está nominalizado como hospital propiamente dicho, no tiene dirección, sino que es una delegación del sector de rehabilitación del hospital, ¿sí? Claro, por eso mismo, porque es para rehabilitación de kinesiología y fisiatría. Únicamente, claro. Claro, por eso digo, entraría en segundo nivel en este caso. Sí, sí. Si no analizamos la cuestión administrativa, solamente estamos analizando la cuestión técnica y específica de atención, ¿sí? Digamos, Pero en el caso administrativa de entraría en un que, primer nivel. Pare. A ver, Valentina. Que administrativa entraría en un primer nivel. Claro. En realidad, vamos a retroceder. En realidad es nada. Es simplemente una extensión. El hospital se quedó sin lugar físico, hace un acuerdo con la universidad y trabajan en forma conjunta tanto para formar futuros kinesiólogos de la universidad como para brindar un espacio físico para las prácticas y para la realización de la tarea, que el hospital se quedó corto físicamente. ¿Se entiende? Pero no tiene estructura administrativa propia como un centro de salud, no tiene nominalización, hay un marco acuerdo, sí, todo lo que ustedes quieran, pero no tiene ni siquiera posibilidad de tener financiamiento propio dentro del marco del Estado para que puedan decidir, ¿sí? No tiene una dirección. A eso me refiero administrativamente. Sí podemos decir que hace una atención básica y especializada. En este caso, en rehabilitación y fisiatría, ¿no? Pero sí. Podemos ponerla, pero por eso, depende también es cómo lo estemos analizando y mirando. Y me parece que alguien más iba a preguntar otra cosa. Priscila, creo. no, que si en el caso de que solamente se ocupe de, tipo que no solamente se ocupe de rehabilitación, sino también en otras cosas que requieran más gastos o recursos tecnológicos, sí sería un tercer nivel. Sí, habría que ver de cuáles estaríamos hablando. Desconozco cuánto más necesita la cuestión de rehabilitación, pero vamos a suponer que puede haber mayor necesidad de tecnología y tecnicidad, sí lo podemos mencionar como tercer nivel. ¿Sí? Ah, bien. Por ejemplo, bueno, acá no hay cerca, pero en Mendoza hay una clínica dentro del sistema de salud público que se especializa en ojos, ¿sí? O sea, tiene un nombre, para atender, no sé si el 100%, un alto porcentaje de inconvenientes asociados a las patologías oculares. Desde lo más sencillo, como un paciente con diabetes que puede tener glaucoma, hasta operaciones de situaciones agudas, reemplazo de la membrana, bueno, todo lo que corresponde a oculares. Está en Mendoza. Todas las provincias hacen derivaciones a ese espacio de especialidad, porque no son cubiertas por las propias provincias. En nuestro caso también es así. Cuando
la cobertura no está dada acá, se deriva a ese centro en Mendoza. Todas las provincias, o sea, muchas, no sé si todas, pero en muchos casos se deriva. ¿Qué es lo otro que no quería olvidarme sobre esto? Para tener en cuenta, ¿sí? Y retomando lo que hablamos, la consulta que había hecho al principio alguno de ustedes, que no me acuerdo quién, que atención primaria de la salud se puede realizar y es lo que se invita a que realicen en todos los sectores, en todos los niveles, de diferentes maneras. Si es una estrategia, nosotros tenemos que ver cómo la aplicamos en cada uno de los niveles. Una de las maneras es aplicarla con este sistema de referencia y contrarreferencia. O sea, no olvidarnos que listo, resuelvo el problema, sí, de Juan, Pedro, Antonio, lo resuelvo. Pero después tengo que devolverlo al nivel que me lo digo. Esa es una característica puntual y recontra importante que muchas veces se pierde. Porque recordemos que, digamos, la PS es una estrategia que puede atravesar cualquiera de los lugares físicos y es lo que debería. O sea, un cirujano sería ideal que aunque esté operando en cualquiera de los niveles, o sea, el segundo o el tercero, no se olvide de atender a ese paciente como un todo. O sea, a ver, ¿qué otra cosa estás teniendo además de que te acabo de sacar la vesícula? Ahora cuando vuelvas, ¿con qué te encontrás cuando llegas a tu hogar? O si, ¿quién te puede atender, por ejemplo, como en el caso del ejemplo que hablamos de la paciente que se había perdido su bebé? ¿Quién la atiende cuando vuelva? Ese cirujano tiene que hacer o debería hacer atención primaria. La atención primaria con la mirada esta, de la estrategia, de la filosofía, más allá de la herramienta que aplica. ¿Qué es lo otro que no me quiero olvidar? Que lo pensemos como una continuidad del cuidado, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a suponer que el sistema que yo les mencioné, el sistema del que el laboratorio concurre al centro de salud una vez a la semana, todos los días, depende de lo que se establezca en esa área programa, por algún motivo el sistema está cortado, no se está haciendo. Y yo tengo que desde mi centro de salud derivar al paciente para que le hagan un análisis de sangre. ¿De qué manera puedo hacer para que el paciente no vaya 20 veces a buscar el turno? Hay sistemas que se denominan sistema de turnos protegidos, turnos reservados, tanto para un laboratorio como para un análisis de algún otro tipo, como por ejemplo el oftalmólogo. El ejemplo que mencionaba la compañera, de que su hermano no pudo ser atendido, el oftalmólogo de Choele es el único que está en Valle Medio. Entonces tiene que dar la cobertura a los 5 hospitales de Valle Medio. Pomona, Beltrán, La Marque y el mismo Choele, ¿no? Y Chimpay, me estaba comiendo uno. Ese oftalmólogo tiene turnos protegidos, o sea, ese servicio tiene turnos protegidos para los hospitales, los otros 4 hospitales, para que el paciente no tenga que ir. La gestión la tiene que hacer el hospital. O sea, yo, médico tratante, diagnostico o indico que el paciente tiene que hacerse un fondo de ojos, por ejemplo, un paciente diabético por control, va a la administración, desde la administración del hospital, le solicitan el turno 8 del Chol. Eso se llama utilización de turnos protegidos. Y el paciente se va del hospital de Chimpay con el turno para tal día en Choel. Y se va a hacer el fondo de ojo. Cuando el fondo de ojo se hace, la devolución va de médico a médico. Ese sistema es el sistema de referencia contra referencia. Cuando alguno de esos puntos se corta, dejé de hacer una atención integral. ¿Sí? Si el paciente va a su propio hospital y solicita que le tramiten el turno y no se lo tramitan, ahí hubo una ruptura del proceso de atención integral. Entonces, ahí no se está haciendo apreciación. Y estamos en diferentes niveles. No es solamente hacer un taller, o es solamente educación, o no es solamente promoción. Estoy faltando en darle cobertura y dar respuesta a ese problema de salud. ¿Se entiende? Sí. ¿O no? Sí, profe. Con esto se termina la unidad número 2. O sea, como temas a trabajar para la unidad, ya estamos.
Mañana vamos a hacer el práctico, ¿sí? Principalmente, por supuesto, como es el práctico de la unidad, yo les puse como ejemplo el video y sobre eso van a trabajar. Pero para trabajar sobre eso tienen que internalizar toda la unidad, ¿sí? Así que el que no vio el video, mírelo y traten de leer entre líneas, entre cada parte del video. El video muestra diferentes ejemplos del accionar de un centro de salud, ¿sí? Pero eso es parte de lo que vamos a trabajar mañana. De lo que van a hacer ustedes en realidad. Yo no. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Por mi parte no, profe. No, profe. Bueno. Les paso la asistencia, aunque ya lo vi acá, y la completa. Así que les pido que mañana cuando vayan llegando se sienten como